con todo lo que es la lectura no lineal, utiliza diferentes formatos y además que lo estamos viendo en las redes sociales digitales que no se utiliza solamente un formato, más bien lo que ahora se lleva es compartir en vídeo, en el momento en directo, comparte lo que sea. Entonces todo esto también hay que trasladarlo al aula, donde se nos ha enseñado siempre a reproducir los aprendizajes a través del texto escrito y podemos incorporar otros formatos, como tú dices, el vídeo, el audio o cualquier otro de estos que estén donde se dé la responsabilidad al alumno y a la alumna, ¿no? de lo que están estudiando. Sí, y lo estamos abordando además desde el lado de la producción, de la creación de Sí. contenidos, pero ya desde el año 2005 la Fundación MacArthur hablaba, en un trabajo que coordinó Henry Jenkins, hablaba de las competencias, una retórica muy utilizada, Uh-huh. ¿no? Las competencias para el siglo XXI, competencias educativas para el siglo XXI. Y una de ellas, una de las que se trataba, era precisamente la navegación transmedia, es decir, el enseñar, igual que hace años, en los años 80 y en los años 90, se puso de moda esto de enseñar a leer imágenes, aprender a leer la imagen, debido a la centralidad de la televisión, especialmente el cine y la televisión en ese tipo de épocas, en los años 80 y los años 90, ahora tenemos que enseñar, no tenemos que dejar de lado, lógicamente, la enseñanza de los medios audiovisuales, porque básicamente la web es audiovisual y ahí tenemos formatos como los GIFs, por ejemplo, como los Uh-huh. memes que nos inundan los teléfonos móviles y los ordenadores, iPads, etc., nuestros dispositivos digitales todos los días con contenidos y con materiales en ese sentido, sino que también hay que aprender a leer los medios transmedia, es decir, a ser políglotas en lo que al consumo mediático se refiere, a saber navegar entre las diferentes sustancias expresivas, las diferentes unidades de significado que de manera tendente los medios y las franquicias culturales tienden a desarrollar. Es decir, saber darle sentido a todas esas extensiones narrativas que nos proponen saltos en el tiempo, nos proponen productos spin-off, es decir, un cómic relacionado con un determinado personaje secundario que previamente aparece con esa categoría de secundario en una película. Aprender a navegar en todos esos escenarios transmedia es una de las competencias del siglo XXI. No solamente aprender a crear, sino también aprender a ser usuario, consumidor Uh-huh. en este caso, o lector transmedia. Uh-huh. Y ahí tú hablas de tu TFM también de cómo se aprende a la resolución de problemas en colaboración. Por ejemplo, cuando hablas del fenómeno spoiling, que digamos que ahí podemos utilizarlo en la gamificación, que tú le dejes el espacio a la sorpresa, a que pueda encontrar algo y que pueda encontrar esa resolución del problema precisamente por otros medios y jugando, ¿no? Sí, y a través sobre todo de la inteligencia colectiva, de la cultura de la participación y la inteligencia colectiva. Otra de las preguntas que nosotros le hacíamos a estos podcasters, a los creadores de podcasting, estaba relacionada con qué tipo de competencias ellos tenían, qué tipo de habilidades ellos Uh-huh. tenían antes de iniciar su labor mediática, su labor a la hora de ponerse a crear podcast. Todos nos decían lo mismo, ninguna. No sabían nada de creación de podcast. ¿Por qué? Porque es la propia comunidad la que provee todos los conocimientos necesarios con el propósito de ponerte a construir podcast. Hay como dos dimensiones a la hora de entender la comunidad de podcasting, la llamada podcastfera, como una gran comunidad, como un gran espacio de enseñanza-aprendizaje. Por un lado está la dimensión individual, es decir, cómo a través del autoaprendizaje, como a través, sobre todo especialmente, del ensayo-error, se aprende mucho. Se aprende a manejar todo tipo de dispositivos electrónicos, se aprende a manejar software, etc. etc. Nosotros hacemos un paralelismo entre cómo aprende el skater en la calle Uh-huh. y cómo aprenden este tipo de productores mediáticos. Se aprende a través del ensayo, a través de la equivocación. El error no es en ningún caso
un fracaso, es una oportunidad para seguir intentándolo y para de alguna manera volverte a equivocar mejor hasta que ya te sale bien todo lo que estás intentando, ¿verdad? Imaginemos que un skater, alguien que hace este tipo de trucos, de patinaje en la calle, se adueña de un espacio público, de un espacio que es de todos, para aprender a realizar una labor que de alguna manera es aprendida gracias a estas dinámicas de ensayo-error. Eso es exactamente lo que hace un podcaster o un youtuber, adueñarse de un espacio que es de todos, de un espacio público, pero que normalmente ha sido ocupado por las grandes corporaciones mediáticas, por los mass media, por los grandes poderes mediáticos, con el propósito de aprender a construir medios utilizando, entre otras dinámicas de aprendizaje de ensayo-error. Eso es lo que a la dimensión individual, en lo que al autoaprendizaje se refiere. Y luego tenemos la dimensión colectiva, es decir, todo esto de lo que anteriormente hablábamos, cómo es la propia comunidad la que provee todo este tipo de conocimientos. ¿Cómo? A través de conexiones peer-to-peer, P2P, sobre todo cómo los más veteranos van enseñando a los más jóvenes. Es una comunidad muy cercana en lo que se refiere al siguiente proceso, ¿no? Los novatos pueden contactar sin ningún tipo de problema con los más veteranos y los más veteranos les adiestran, les enseñan, les dan consejos con el propósito de desarrollar su labor podcastera. Eso por un lado. Y luego, determinados creadores de podcast construyen materiales que ponen a disposición de la comunidad a modo de tutoriales para enseñarles a realizar sus podcasts. Esos materiales pueden ser vía podcast, es decir, metapodcasting, podcasts que van sobre podcasting, que el contenido, que la propia temática es la enseñanza del podcasting. De hecho, el metapodcasting es una categoría temática muy importante y que genera muchos programas dentro de la propia comunidad, sobre todo de la comunidad amateur. Igual que hay programas de deportes, programas de tecnología, programas de historia, programas de salud, programas de leyendas, programas de series, de cine, de televisión, hay programas de podcast, es decir, programas sobre cómo construir podcasting, donde se debate, donde se ofrecen este tipo de tutoriales sonoros sobre trucos y consejos a la hora de hacer podcast. Pero además, este fue un proyecto que hace unos años realizó la Asociación Nacional de Podcasting, se hacen tutoriales en YouTube, se hacen tutoriales en vídeo para enseñar a los nuevos, a los noveles, cómo iniciarse en esta labor. Y además se hacen libros que se ponen a disposición de la propia comunidad, o bien a muy bajo coste o bien de manera gratuita para descargarse de forma gratis en la red, con el propósito de lo mismo, ¿no? De adiestrar a los nuevos y aconsejar a aquellos que van entrando. Con lo cual vemos como la comunidad de podcast no es solamente un espacio abierto para la producción mediática, no es solamente un espacio para los medios independientes, para la expresión, una gran plaza, un gran foro público para ofrecer todo tipo de opiniones y colgar todo tipo de contenidos, es también per se una comunidad de aprendizaje. Sí, todo esto que tú comentas es curioso, lo alejada que está la educación de este sistema de enseñanza y de aprendizaje, porque en la educación tradicional, ¿qué es lo que se hace? Te aprende unos contenidos y te tiene que evaluar el docente. Aquí hemos visto, como tú nos estás contando, cómo la evaluación peer-to-peer, el fracaso, el error no es un fracaso, sino es un sistema de aprendizaje, cómo se comparten las enseñanzas que se van adoptando. Tú terminas de aprender a hacer un podcasting y tú no haces un examen de cómo hacer el podcasting, sino que el propio producto es la prueba de que has aprendido. Esto no lo vemos incorporado a la educación, ya lo puedas llamar gamificación o lo llames como lo llames, pero sería una fórmula muy enriquecedora, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Nosotros siempre hablamos de las escuelas conectadas. Las escuelas conectadas no están en la escuela tradicional, no están en la universidad tradicional, por lo menos en la mayoría de los modelos o de sistemas que todavía siguen imperando en el sistema educativo. Las grandes escuelas conectadas y los principales, o mejor dicho, los modelos o los sistemas educativos o los procesos educativos más innovadores y más vanguardistas que se están desarrollando actualmente no están en la escuela, están en los Media Labs, están en los movimientos sociales y están en este grupo, en estas comunidades de afinidad
de medios de comunicación independientes como es la podcastfera o como es el podcasting. Ahí sí que vemos este tipo de dinámicas de las que tú hablas, esta verdadera escuela moderna, esta escuela del siglo XXI se está dando curiosamente fuera de la escuela formal o de la escuela institucional. Y esto es algo que pasa también con los medios de comunicación. Fuera de lo que es el mundo de los medios de comunicación profesionales, convencionales, tradicionales, los más media, se están dando las experiencias más enriquecedoras a nivel mediático que podemos ver ahora en estas primeras décadas del siglo XXI.